Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tengo un tema que simplemente va a explotar. Como dice el título y como ya habrán visto, el 9 de julio de 2025. Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que sacudió al mundo. Sí, lo sé, suena intenso, suena dramático, y es porque lo es. Hoy vamos a sumergirnos en este bombazo, analizar cada detalle, revivir la emoción y por supuesto, especular un poquito, porque ¿quién puede resistirse? Antes de empezar a destripar esta noticia épica, quiero darles las gracias por estar aquí, por darle play a este vídeo y por apoyar mi canal. Para los que son nuevos, muchísimas gracias por venir. Y a los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Recuerden que si les gusta el contenido, les entretiene y quieren estar al tanto de todo, no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Así que, ¿listos para el chisme? Bien, vamos a lo importante. El 9 de julio de 2025. Una fecha que para los fans de las series turcas y en especial de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, quedó grabada a fuego. ¿Por qué? Porque ese día, el mundo del entretenimiento se paralizó. Las redes sociales explotaron, las noticias se colapsaron y la especulación fue una locura. Y todo, absolutamente todo, giraba en torno a ellos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues bien, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, y sumergirnos aún más en el universo de estos dos ídolos. Todos conocemos a Can Yaman y Demet Özdemir, ¿verdad? Dos estrellas turcas con un talento descomunal y una química, ya saben. Protagonistas de la serie Erkenci Pájaro Soñador, una telenovela que conquistó corazones en todo el mundo. Su historia de amor en la pantalla, llena de risas, drama y romance, se convirtió en un fenómeno. Pero, y aquí viene lo interesante, la química entre ellos traspasó la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular rápidamente. Fotos, vídeos, declaraciones, todo parecía indicar que la conexión iba más allá de lo profesional. Durante meses, los fans vivieron en un constante estado de expectación. ¿Eran novios? ¿Eran solo amigos? Era todo una estrategia publicitaria, orquestada por sus representantes para mantener la atención del público y por ende aumentar la popularidad de la serie. Las especulaciones eran infinitas. Y por supuesto ellos con su estilo alimentaban un poco el misterio, ¿verdad? Con fotos sugerentes, comentarios en redes sociales que, aunque sutiles, dejaban entrever una posible cercanía, y apariciones públicas que hacían que el corazón de los fans latiera con fuerza. Recuerdo como si fuera ayer, esas fotos filtradas en las que se les veía compartiendo risas y miradas cómplices fuera del set de grabación, o las declaraciones ambiguas en entrevistas, donde evitaban confirmar o negar rotundamente cualquier tipo de relación. Era una danza de misterio, una estrategia de marketing magistral que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla y, al mismo tiempo, alimentaba la esperanza de los fans de que su amor trascendiera la ficción. Pero la magia de Erkenci no solo residía en la química entre Can y Demet, sino también en la narrativa envolvente y los personajes entrañables que la serie presentaba. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora, y Can, un exitoso fotógrafo con un carácter fuerte y decidido, conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La serie abordaba temas universales como el amor, la familia, los sueños y la lucha por alcanzar la felicidad, todo ello enmarcado en un contexto cultural vibrante y exótico. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Sus rostros se volvieron familiares en todo el mundo, y sus nombres se convirtieron en sinónimos de talento y atractivo. El fenómeno Erkenci generó una legión de seguidores leales que seguían cada paso de sus ídolos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Luego la situación se calmó un poco. Empezaron a surgir noticias sobre otros proyectos para ambos actores. Can Yaman continuó con su exitosa carrera, participando en producciones internacionales, demostrando su versatilidad actoral y consolidándose como un ícono de la televisión turca. Su incursión en el mercado internacional, con papeles en series como M.R. Roung y Sandokan, le permitió expandir su base de seguidores y conquistar nuevos mercados. Demet Özdemir, por su parte, también continuó cosechando éxitos en diferentes series y películas. Demostrando su talento actoral en dramas como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara,
donde mostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. Parecía que la llama del romance, si alguna vez existió, se había apagado. Cada uno por su lado, enfocados en sus respectivas carreras, con nuevos amores o sin ellos. Las especulaciones sobre sus vidas sentimentales se multiplicaban, pero ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. La esperanza de verlos juntos nuevamente, ya fuera en la pantalla o en la vida real, parecía desvanecerse, reduciéndose a meros recuerdos de la mágica Erkencicus, hasta el 9 de julio de 2025. Ese día, como ya saben, el mundo se estremeció. ¿Qué fue lo que pasó? La noticia fue simple pero demoledora: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos, oficialmente en una relación. ¡Boom! Imaginen la reacción de la gente. Las redes sociales colapsaron literalmente. Miles, millones de mensajes, comentarios, reacciones, todo girando en torno a esta noticia bomba. Las cuentas de fans enloquecieron, las publicaciones se multiplicaron por 1000. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir la noticia, los programas de televisión dedicaron especiales al tema. Era como si el mundo se hubiera detenido para celebrar, o para lamentar, dependiendo de a quién le preguntáramos. La noticia se propagó como un virus, inundando las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo. Los hashtags #CanDemet y #LoveWin se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el impacto que esta noticia tuvo en la audiencia. Pero ¿cómo se enteró el mundo de esta noticia? ¿Cómo se hizo pública? Según fuentes cercanas, la noticia se filtró a través de una foto. Una foto aparentemente casual, tomada por un paparazzi, donde se veía a Can y Demet juntos, abrazados, caminando por las calles de París. Sí, la ciudad del amor. La imagen era inconfundible. La química entre ellos, la misma que vimos en Erkencicus, era evidente. Sonrisas, miradas cómplices. Todo indicaba que lo suyo era real, que el amor había triunfado. La foto, tomada en un café parisino, mostraba a la pareja riendo y disfrutando de su tiempo juntos, sin importar las miradas indiscretas que pudieran estar observándolos. La imagen capturó la esencia de su conexión, la misma que había enamorado a millones de personas en todo el mundo. Inicialmente la noticia fue recibida con incredulidad por algunos. Era real. Era una estrategia de marketing, un truco publicitario para mantener la atención de sus fans. Pero la evidencia era contundente. Poco a poco diferentes medios comenzaron a confirmar la información. Fotografías, testimonios, incluso declaraciones de personas cercanas a la pareja, revelando detalles íntimos sobre su relación. La verdad se impuso. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja soñada, estaban juntos. Un torrente de información comenzó a inundar la red, desde análisis de expertos en relaciones sentimentales hasta recopilaciones de momentos icónicos de la pareja, tanto en la ficción como fuera de ella. La reacción de los fans fue, como era de esperar, apasionada y diversa. Por un lado, estaban los que celebraban con alegría, que llevaban años esperando este momento. Los que siempre creyeron en el amor de la pareja y que ahora veían sus sueños hacerse realidad. Felicidad, lágrimas de emoción, mensajes de apoyo. Las redes sociales se inundaron de muestras de cariño y de buenos deseos para la pareja. Los foros de discusión y las páginas de fans explotaron con mensajes de júbilo y celebración. Se crearon collages de fotos, vídeos con canciones románticas y mensajes de apoyo para la pareja, expresando la alegría y la emoción que sentían al ver su amor finalmente confirmado. Por otro lado, estaban los que, no estaban tan contentos. Ya sea por celos, por expectativas incumplidas, o simplemente porque no creían en la relación, algunos fans expresaron su decepción. Se generaron debates, discusiones y hasta pequeñas peleas en las redes sociales. La pasión que genera esta pareja es increíble y a veces puede ser un poco intensa. No faltaron las críticas y las especulaciones negativas sobre la duración de la relación, pero la inmensa mayoría de los fans se unieron para celebrar el amor entre sus ídolos. Pero más allá de las reacciones individuales, lo que quedó claro es que la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sacudió al mundo. Su relación se convirtió en el tema de conversación número 1, el centro de atención de la prensa, y el foco de las especulaciones y los rumores. ¿Cuánto duraría la relación? ¿Habría boda? ¿Tendrían hijos? Las preguntas eran infinitas.
La curiosidad del público se desató por completo, y la prensa del corazón se dedicó a seguir cada paso de la pareja, desde sus apariciones públicas hasta sus viajes románticos. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, el análisis y la reflexión profunda. ¿Qué podemos esperar de esta pareja? ¿Cómo será su relación? ¿Se mantendrán alejados de los focos o compartirán su amor con el mundo? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Todas estas preguntas, amigos, son las que nos mantienen enganchados, ¿verdad? La intriga sobre su futuro se apoderó de la imaginación del público, y las predicciones sobre su relación se multiplicaron en las redes sociales. Lo más probable es que la relación de Khan y Demet sea muy diferente a las relaciones que han tenido en el pasado. Ambos han madurado, han aprendido de sus experiencias y tienen muy claro lo que quieren en la vida. Además, ambos son muy cuidadosos con su privacidad, por lo que es probable que intenten mantener su relación alejada de los medios de comunicación y del ojo público. Después de todo, la fama y el escrutinio público pueden ser una espada de doble filo, y ambos actores han aprendido a proteger su vida personal. En cuanto a su futuro profesional, la posibilidad de verlos juntos en un proyecto es muy atractiva. Los fans, por supuesto, lo agradecerían muchísimo. Pero también es posible que decidan mantener sus carreras separadas, para no saturar al público y para preservar su privacidad. En todo caso, lo que sí es seguro es que cada paso que den será analizado y comentado por sus fans. La decisión de trabajar juntos de nuevo dependerá de diversos factores, como la disponibilidad de proyectos interesantes y su deseo de compartir la pantalla una vez más. Y ahora, la pregunta del millón: ¿por qué esta noticia fue tan impactante? ¿Por qué sacudió al mundo? Pues bien, hay varios factores que lo explican. Primero, la química entre ellos es innegable. Su conexión, su complicidad, es algo que se siente, que se percibe, y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Verlos juntos, incluso en una foto, es como revivir la magia de Erkénthicus. La pasión y la conexión que compartieron en la serie, que traspasó la pantalla y llegó a los corazones de los fans, fue un factor clave. Segundo, la expectación que se generó durante años. Los fans llevaban mucho tiempo esperando este momento. Las especulaciones, los rumores, las fotos sugerentes, todo alimentó la ilusión y la esperanza de verlos juntos. Cuando finalmente se hizo oficial, la emoción fue enorme. La historia de amor que vivieron en la ficción, y la posibilidad de que se hiciera realidad en la vida real, generó una enorme expectación. Tercero, el impacto de las series turcas en la cultura popular. Las series turcas en los últimos años se han convertido en un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo están enganchadas a estas producciones, y los actores y actrices se han convertido en auténticas estrellas. Ver a dos de los protagonistas de una serie tan exitosa como Erkénthicus juntos en la vida real, es como ver un sueño hecho realidad para muchos fans. El éxito de las series turcas en el mercado internacional ha sido increíble, y el impacto cultural de estas producciones es innegable. Además de estos factores, es importante destacar que la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir llegó en un momento en el que el mundo necesitaba un poco de alegría y esperanza. En medio de la incertidumbre y la complejidad de la vida moderna, la historia de amor de Can y Demet se convirtió en un símbolo de esperanza y felicidad. Su relación demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que los sueños pueden hacerse realidad. A medida que los días pasaban, la pareja comenzó a compartir pequeños detalles de su relación en las redes sociales, como fotos de sus viajes juntos, mensajes de cariño y dedicatorias especiales. Estos gestos, aunque sutiles, fueron suficientes para mantener viva la llama de la emoción y la esperanza entre sus seguidores. La pareja demostró ser una fuente de inspiración para muchos, y su historia de amor continuó cautivando a personas de todo el mundo. Y hablando de inspiración, es imposible no mencionar el impacto que la relación de Can y Demet tuvo en la industria del entretenimiento. Su historia de amor abrió el camino a nuevas oportunidades para los actores turcos, y demostró que el amor y la felicidad personal pueden coexistir con el éxito profesional. La pareja se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, y su historia inspiró a millones de personas a perseguir sus sueños y a creer en el amor verdadero. En resumen, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir, el 9 de julio de 2025, fue un acontecimiento que trascendió el mundo del entretenimiento. Fue una noticia que generó alegría, emoción, sorpresa y, por supuesto, mucho debate. Un acontecimiento que demostró el poder de las series turcas y la pasión que despiertan sus protagonistas.
Su historia de amor, su talento y su carisma los convirtieron en un fenómeno global, y su legado continuará inspirando a generaciones futuras. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta relación? ¿Crees que durará? ¿Te gustaría verlos juntos en otra serie? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos como pareja? ¿Cuál es tu escena favorita de Erkencicus? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus expectativas para el futuro de Kan y Demet. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que si les gustó pueden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.